Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo video en este canal. Si eres nuevo por acá, mucho gusto, yo soy Juliana Mateus y por aquí creamos contenido que enriquece y facilita nuestra profesión, la contaduría. Así que te voy a invitar a que te suscribas en el botoncito rojo de abajo si quieres ser parte de esta linda comunidad y aprender de mi mano. En este espacio voy a estar respondiendo 31 preguntas sobre POS electrónico. Estas preguntas fueron extraídas de una sesión que hicimos junto con Alegra de capacitación en este mismo tema. Allí explicamos cómo funcionaba todo el universo de POS electrónico y al final recibimos preguntas que son las que vamos a responder el día de hoy. Si tú quieres ver esa capacitación y obtener el certificado, en la cajita de descripción te voy a dejar el link de Alegra Academy en donde quedó grabada nuestra sesión. Vamos a dar inicio a esta sesión con la pregunta de Vélez A. Una persona natural que no esté obligada a facturar electrónicamente, pero tenga un punto de venta, ¿debe emitir POS electrónico? La respuesta, y ustedes lo van a ir a validar allá con nuestra charla, es no. El famoso POS responde a unas siglas en inglés que traducen punto de venta, es decir, todo tiquete, toda factura que te entreguen en un punto de venta físico, un establecimiento de comercio que realiza ventas en puntos físicos con pagos de contado. Ahora, si hablamos del POS electrónico, la obligatoriedad simplemente cobija a todos los que están obligados a facturar electrónicamente y nosotros tenemos un listado muy resumido de los que son obligados a facturar, se los voy a dejar por acá. Eso quiere decir que si no estás obligado a facturar electrónicamente y no estás facturando electrónicamente de manera voluntaria, no estás obligado al POS electrónico. En mi caso, una persona adoptó tarde el sistema de POS electrónico y se emitieron facturas POS. Esas las debemos anular o cómo sería el tratamiento. Yo te recomendaría que para evitar tener inconsistencias más adelante con los ingresos que reportas en tus declaraciones tributarias, los emitieras. ¿Por qué? Porque pues a la final el único soporte para que tú puedas reportar esos ingresos a la DIAN es con un documento electrónico si estás obligado a facturar, en este caso factura electrónica o POS electrónico. Si tienes los datos de las personas a las cuales tú les facturaste POS, aunque no era electrónico, pues podrías hacer un resumen y digamos que de la mano de tu contador o por medio de una asesoría con nuestro equipo, plantear la estrategia para poder emitir esos documentos POS y que queden legalmente tus ingresos reportados ante la DIAN. De lo contrario, pues de no tener los datos, podemos usar el pseudo 22222, que es consumidor final. Para los que están un poco fuera de contexto, recordemos que este POS electrónico empezó a regir a través de un calendario que trae la resolución 165 del año pasado, de noviembre. Por cuestiones de tiempo, los vencimientos se ampliaron un poco más y empezamos a partir del 1 de mayo, grandes contribuyentes, 1 de junio, declarantes de renta no considerados grandes contribuyentes y 1 de julio, los no declarantes de renta y demás obligados. Por eso Luis Daniel nos dice que lo adoptaron tarde. Ejemplo, si ellos tenían que empezar a emitir POS electrónico el 1 de junio y lo empezaron a hacer el 5, quiere decir que tuvieron 4 días emitiendo POS que no era electrónico. En una factura POS electrónica se pueden hacer cambios de productos que compraron por equivocación días después de la compra. La respuesta es sí. Para ello tenemos las notas de ajuste. Estas notas de ajuste nos permiten modificar los POS electrónicos que hayamos emitido por errores aritméticos o por errores de contenido. Recordemos que estos ajustes son necesarios porque al ser un documento electrónico, la información ya se envió a la administración de impuestos de nuestro país, que en este caso es la DIAN. Eso quiere decir que ellos tienen información de un comprador o de un vendedor y si es incorrecta, lo que debemos hacer es ajustarla porque puede o beneficiar o perjudicar a ambas partes. Cuando yo trabajo no emitimos la tirilla, por lo que entiendo no es obligatorio ya que la estoy emitiendo electrónicamente. Alice, eso no tiene ningún problema y tienes toda la razón. Al ser un documento electrónico, tu prioridad es que la DIAN reciba esa información, por lo tanto, pues esto se envía electrónicamente. Sin embargo, la resolución 165 nos habla de la representación gráfica que deben tener los documentos equivalentes electrónicos, que es un listado largo de 12 documentos que vienen para Colombia, dentro de los cuales está el POS electrónico. ¿Qué es la representación gráfica? Básicamente la muestra para que tu cliente valide lo que tú le estás facturando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros recibimos un correo de factura electrónica, normalmente recibimos un XML y un PDF. El XML fue lo que se le envió a la DIAN y el PDF va a ser esa representación gráfica, esa traducción del XML para que yo entienda qué es lo que tú me estás facturando y si está bien o no. Por eso en algunos lugares de punto de venta entregan la tirilla para que el cliente pues pueda validar qué es lo que tú le estás facturando, porque a veces, por ejemplo, yo puedo ir a comprar en alguna tienda, pero estoy comprando en nombre de mi empresa. Yo no tengo el correo de facturación para entrar a mirar el PDF que tú me enviaste. Por eso lo recomendable es la tirilla, aunque no sea obligatorio. Una pregunta: en el caso del POS, ¿se puede contar con el beneficio del 1% de costos
costos y deducciones en renta, o en este caso no aplica para POS electrónico. El BIN no, este es un beneficio que solo aplica para la factura electrónica. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos entre POS y factura, y es por eso que cuando tú decides emitir POS electrónico estás expuesto a que llegue algún cliente y te pida factura, porque él quiere tomarse ese beneficio, y si tú le das POS no lo vas a beneficiar. Para los que no saben de qué estamos hablando, resulta que la ley 2277, la última reforma tributaria que tuvo Colombia, en su artículo 7 trajo una novedad, que es una deducción que ahora se pueden tomar las personas naturales que sean declarantes de renta en la cédula general, que es rentas laborales, no laborales y de capital. Puedes optar por tener una deducción adicional a todas las que ya tiene tu cédula, que es el 1% de las facturas electrónicas que estén a tu nombre, independientemente de si tienen que ver con tu actividad, si tienen que ver con la empresa o no, no importa. Y claramente que se haya pagado por medio de tarjeta de débito, crédito o algún medio electrónico. Si cumples con estas condiciones, te puedes tomar el total de todas esas facturas sin que superes el límite de las VT establecidas, que más o menos es como 11 millones de pesos, te lo puedes tomar. Es decir, el POS electrónico no sirve para descontar IVA ni costos ni gastos en renta. Al contrario, lo que trae ese POS electrónico es que nos va a permitir tomar como costos y deducción todo lo que nos facturen en POS electrónico, y si esto tiene IVA, pues va a ser descontable para nosotros en la declaración de IVA. Pero claro, digamos que la cuñita que tiene el POS electrónico es que este debe estar relacionado con la actividad que está haciendo que yo genere ingreso. De lo contrario, ya sería que pidas factura electrónica para que, si eres persona natural, puedas tomarte el beneficio del 1% que expliqué en la pregunta anterior. Al registrar en la contabilidad un POS electrónico, ya no es necesario hacer documento soporte equivalente electrónico. Si tú me hablas desde la postura de que tú estás comprando, ahora ese POS electrónico lo vas a llevar a tu contabilidad como si fuera una factura de compra o de un gasto de un servicio normal, como si fuese, la registras por el mismo módulo en donde tú registras esas facturas de compra que le haces a otros proveedores que te entregan factura electrónica. Es lo mismo, el tratamiento contable va a ser lo mismo, solo emitirías el documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente cuando evidentemente le compres a un establecimiento que de ninguna manera está obligado a facturar, que en su RUT no tiene la responsabilidad 52. Ahí te pueden entregar la tirilla y tú la llevas y la registras por medio de un documento soporte electrónico. Si es POS electrónico, no es necesario, porque ya es un documento electrónico. Cuando se está empezando un emprendimiento y este supere los topes por IVA, ¿cómo puedo soportar las compras si aún no llevo facturas a mis clientes? Realizo las ventas en un facturero. Gracias. Listo, Tatiana. Aquí lo importante es que pues tú estás llevando un control y tienes el soporte de esos ingresos allí con tu talonario. Una vez llegas a superar los topes para facturar IVA, de ahí en adelante ya las reglas del juego cambian. Tienes que estructurar toda la contabilidad para que empieces a facturar de manera electrónica, porque es una responsabilidad que está conexa a los responsables de IVA. Si eres responsable de IVA, tienes que facturar. Entonces de ahí en adelante ya ese facturero que tienes pues no te va a funcionar. Debes empezar a emitir factura electrónica, generar la factura de contingencia por si en algún momento algo ocurre con el sistema o con la página de la DIAN, puedas entregar un soporte a tus clientes, pero después, de acuerdo a lo que dice la resolución 165, resolver ese problema enviando los documentos a la DIAN. Un establecimiento que tenga un punto de venta, si quiere, puede solo tener factura electrónica y no el POS electrónico. ¿Tiene más beneficio solo tener factura electrónica o es por agilidad en el punto de venta tener POS? Exacto. Tú puedes decidir quedarte solo con factura electrónica porque a la final es un documento electrónico. Lo que no puedes hacer es quedarte solo con POS electrónico, porque cuando estás emitiendo POS electrónico, alguien puede llegar a pedirte factura electrónica y tú estás obligado a dársela. ¿Qué sucede? Esta decisión, a manera general, la mayoría de usuarios, altos directivos de la DIAN y la mayoría de contadores lo que te recomiendan es como no te des mala vida, quédate solo con factura electrónica si el sistema y el proveedor tecnológico que tú estás usando te permite agilidad en el punto de venta y no te va a generar ningún inconveniente, porque claramente al facturar de manera electrónica y al facturar en un punto de venta POS, a veces las representaciones o lo que estamos viendo gráficamente es diferente y es mucho más fácil el POS para los que están en caja, porque pues ellos no saben nada de contabilidad en la mayoría de los casos. Entonces, si el POS para ellos es más fácil de facturar, te puedes quedar con el POS, pero tienes que capacitarlo para decirle, va a llegar alguien que te va a pedir factura electrónica y tienes que dársela también. Entonces son decisiones que se toman de acuerdo a la operación de la empresa, de acuerdo a la capacidad que tenga
el punto de venta, los agentes comerciales, los cajeros y sobre todo pues la postura del gerente o dueño de la empresa. Elvin nos dice, ya que el POS electrónico no tiene el beneficio del 1% de costos y deducciones en renta, ¿en qué momento ese POS se puede acoger a ese 1% de beneficio económico? Por ahora, Elvin, la normativa solo nos permite tomarlo con factura electrónica, no tiene ninguna proyección hasta este momento de que ese POS electrónico pueda usarse de otra manera beneficiosa a nivel tributario. Sin embargo, si llegara a suceder, por acá su servidora estaría para actualizarlas. Respecto a la facturación, ¿cómo puedo hacer para que cuando yo quiera facturar en otra moneda, dólares por ejemplo, la DIAN tome la factura en dólares y no en pesos? Esto fue algo que se habló en el anexo 1.9 que venía de la mano con la resolución en noviembre del año pasado, y es que aunque factures en otra moneda diferente al peso colombiano, la que va a prevalecer es la moneda local y el idioma local, es decir, el idioma español y la moneda en pesos. Sin embargo, tu sistema te puede permitir la reexpresión de esa cifra en la TRM que tú estás asignando. Depende mucho del sistema que tienes. A nivel de DIAN, la DIAN siempre lo va a recibir en la conversión, con la TRM del día que tú estás emitiendo la factura. Ellos van a recibir el valor de la factura en pesos colombianos. Sin embargo, de acuerdo, como te digo, al proveedor que tengas, abajo puede aparecer cuánto representa esto en dólar. El POS llega inmediatamente a la DIAN. ¿Cómo se hacen las notas de ajuste? En Alegra POS. Sí, Edgar, la idea es que la fecha de emisión y la fecha de facturación coincidan. Entonces, en el momento que tú le das al botoncito enviar o emitir, empieza el proceso de envío a la DIAN y de validación por parte de ellos para revisar que esa factura o ese documento POS electrónico que estás enviando cumpla con todos los requisitos que ellos exigen. Que ese proceso de validación dura máximo 5 segundos, 6 segundos si no hay ningún inconveniente tecnológico, y en el momento que la validación es aprobada, obviamente tu sistema te dice validación check, pues ya la DIAN tiene esa información. En cuanto a cómo se hacen las notas de ajuste, yo te voy a dejar por acá una captura de cómo encuentras la ayuda en el centro de ayuda de Alegra para que veas el paso a paso de cómo hacer las notas de ajuste y te puedas guiar. Puedes usar solo cliente 222 para las ventas del día general. Yurani, el 2222, que es consumidor final, es decir, 12 veces el número 2, tú lo puedes usar siempre y cuando el cliente no te dé los datos y siempre y cuando el cliente no necesite soportar costos y gastos. De esa manera lo puedes usar. Me generaron una factura electrónica y la razón social quedó errada, no me puedo tomar ese gasto. Si hablamos de Alegra y es un cliente que tiene root, esta es una de las funcionalidades que más me encanta de Alegra, es que cuando tú lo vas a crear para registrar los datos y emitir su documento electrónico, sea factura o sea POS, Alegra hace una validación, tú pones el NID y ellos van y revisan la información que hay en la DIAN y traen los datos que están en la DIAN. Entonces mitigas los errores porque el nombre que está allá en la DIAN, Alegra te lo trae. Si tú no tienes Alegra, en ese caso, si el NID quedó bien y el error es en el nombre, la recomendación es solicitar que ellos actualicen para que las futuras facturas aparezca bien, pero no es necesario cambiarla porque prima el NID, que está correcto. Ahora, si el NID quedó incorrecto, hay que solicitar que lo cambien porque evidentemente le facturaron a otra persona que no eres tú y de esa manera no te puedes tomar los costos. Lo del POS aplicado a una empresa que sean gastos de representante legal, ¿sí aplicaría como descontable de renta para la empresa? Si son gastos de representación, sí. Y de acuerdo a las políticas internas y las políticas contables que tenga la empresa para el reconocimiento de los gastos de representación, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero ojo, que debe estar la factura electrónica o el POS electrónico a nombre de la empresa. Es posible. ¿Cuál es el límite de VT que se requiere para determinar la emisión de una factura electrónica o POS electrónico? Entiendo la pregunta porque hace un tiempo lo que nosotros teníamos como normativa era que si estamos obligados a facturar electrónicamente, pues en los puntos de venta a veces se ponía un poco complicado emitir este documento, lo que le decían, mire, si la compra no supera los 5 VTs, dele una tirilla de POS, ¿sí? Cuando supere los 5, tiene que ser obligatoriamente una factura electrónica. Pero eso, desde que empezó a regir el nuevo calendario del POS electrónico, que como les contaba hace un rato, fue desde el 1 de mayo, después 1 de junio, 1 de julio, dependiendo de la categoría, se abolió. Si tú estás emitiendo POS electrónico, lo emites desde cualquier cantidad, la mínima cuantía, sea un lapicero, sea un arete, sea una cadena. Los de régimen simple, responsables de IVA, deben emitir POS electrónico o factura electrónica, pero los no responsables no deben emitir. Te agradezco si me confirmas si es así. Bueno, si hablamos del régimen simple de
tributación, claramente solo por pertenecer a ese régimen están obligados a facturar electrónicamente. Por ende, si tienen un punto de venta, deben decidir si POS o factura electrónica o ambos. Pero aún así, si estás en el régimen simple de tributación y no eres responsable de IVA, igual tienes que facturar electrónicamente, solo que facturarías sin IVA, ¿sí? Y el régimen simple empieza a emitir POS electrónico desde el 1 de julio con los no declarantes de renta. Tengo una droguería y tuve que implementar la factura electrónica porque hay clientes que me lo solicitaron. Se puede tener las dos opciones o solo dejan el POS electrónico. Sonia, si a ti te funciona perfectamente la factura electrónica dentro de tu proceso operativo, quédate con factura electrónica. No estás obligada a hacer el POS electrónico. ¿Que está creado el POS para los puntos de venta? Sí, pero con esta nueva normativa pues van a llegar personas que te van a exigir factura electrónica, entonces simplemente te puedes quedar con factura electrónica sin problema, aunque estés en un punto de venta. Yo soy régimen simplificado, tengo un almacén de artesanías al público, cuento con el sistema de facturación rápido de Alegra Post. ¿Debo inscribirme en el POS electrónico? Querida Janet, solo si estás en el listado de los obligados a facturar, tendrías que entrar a POS electrónico. De lo contrario, no. Pero ojo, vuelvo a lo mismo y aclaro en todas las preguntas porque me ha pasado mucho. Si eres régimen simplificado, que ahora ya no se llaman así, que ahora se llaman los no responsables de IVA, lo puedes hacer así, como te dije hace un momento. Pero si eres régimen simple de tributación, estás obligada a facturar. Por lo tanto, debes decidir si vas a entregar factura electrónica a tus clientes o POS electrónico. Puedes seguir con el POS que estás manejando, que no es electrónico, solo para control interno y para poder entregarle un soporte a tus clientes. Si es una cena de la empresa, lo puedo colocar como deducible. Si es una cena usada para fines empresariales, para fines de negocios, para fines de empleados, podrías usar el costo como deducción e incluso el IVA como descontable, siempre y cuando sea una factura electrónica, un POS electrónico que esté a nombre de la empresa, o si el restaurante, el lugar en donde estás no es obligado a facturar, el documento que te entreguen ellos, sea cuenta de cobro o una tirilla o lo que te entreguen, tienes que ir a convertirlo en documento soporte electrónico para que pueda ser tomado como costo. Si soy una persona natural y voy a un supermercado, me puedo deducir el 1% en la cédula general si me dan la factura electrónica, y si soy empresa, tengo claro que el 1% tiene que tener causalidad con los ingresos. Listo, Melissa. Entonces, el 1% aplica solo si eres persona natural. ¿Listo? Y si esa factura electrónica, obviamente la pagaste con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o algún medio electrónico. Estos son los requisitos para que tú te tomes esa deducción siempre que esa misma factura no la hayas usado ya como un beneficio tributario en otra declaración de renta, como por ejemplo el IVA descontable de esa factura. Supongamos que tú declaras en la cédula general en la renta de capital y tu actividad generadora de ingresos son los arrendamientos. Entonces pagaste unos arreglos para esos inmuebles que arriendas y te dan una factura electrónica que tiene IVA. Al momento de tú registrarla en tu contabilidad, tú te tomaste esa factura electrónica con su IVA como descontable en tu declaración de IVA, o sea, ya te beneficias de ese IVA y de ese gasto. Ahora, si tú pagaste unas adecuaciones, pero fue para tu casa, fue para remodelar tu sala, eso no tiene nada que ver con la actividad generadora de ingresos. Esa factura, como tú no te la tomaste en beneficio de ninguna otra declaración, puede ir a la deducción adicional del 1%. Ahí en esa otra también puede ir toda la ropa que tú compraste en el año, que está con factura electrónica a nombre tuyo, siempre y cuando no superes los límites que la norma estipula, que en pesos, a la conversión de la OVT, es 11 millones algo. Yo les voy a dejar por acá los valores exactos. Una persona natural que no esté obligada a facturar electrónicamente, pero tenga un punto de venta, ¿debe emitir POS electrónico? No, no está obligada, simplemente debe tener un control de los ingresos que está obteniendo para que así sepa y tenga monitoreado cuándo se vuelve facturadora electrónica por superar topes o por cumplir alguno de los requisitos, y en ese momento pues tome la decisión de qué va a hacer, facturar con solo factura electrónica o con POS electrónico o ambos. Yo no estoy obligada a facturar, pero voluntariamente me habilité para POS y factura electrónica. Todo lo que yo registré en el POS iría directamente a la DIAN. ¿Hay alguna manera de que no se vaya a la DIAN? Cuando tú te registras voluntariamente para facturar electrónicamente, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Porque ya eres facturadora electrónica de ahí en adelante. Como cumples con la responsabilidad 52 y tienes un punto de venta, debes emitir POS electrónico. Pero pues también te puedes quedar solo emitiendo factura electrónica y no te involucras con el POS electrónico y está bien. Ahora, recordemos que todos los documentos electrónicos que enviamos llegan directamente
directamente a la DIAN. No hay manera de que tú emitas un documento electrónico y la DIAN no se entere. Debes tener mucho cuidado en aras de que si tu intención es que no todos los ingresos lleguen al reporte de la DIAN, hay otras formas de que ellos vean los ingresos que estás teniendo, por ejemplo, por los bancos, por los movimientos de bancos. Entonces, si a la final tú no emites todo de manera electrónica, teniendo la responsabilidad, pues cuando vayas a presentar tus impuestos no va a coincidir lo que emitiste electrónicamente como ingresos, lo que estás reportando en la declaración, lo que los bancos reportaron de ti, lo que los terceros reportaron de ti. Mi empresa es facturadora electrónica obligada a llevar contabilidad con impuestos sobre las ventas. Ya tenemos factura electrónica con Alegra desde el punto de venta, pero tenemos que implementar el POS o seguimos con la factura electrónica. Tú tomas la decisión. Es tu decisión de acuerdo a la operatividad de tu empresa, de acuerdo a si eso los va a beneficiar o no. Lo que debes saber es que si quieres poner el POS electrónico en la operación, también estás expuesto y abierto a que te vayan a pedir factura electrónica, así que de manera general pues te diría quédate con la factura electrónica si esto no va a afectar la operación y a los chicos de la caja. Nosotros somos pyme distribuidores y no éramos obligados a facturar electrónicamente, pero tuvimos que implementarlo porque perdíamos clientes. Ahora ya nos aparece la responsabilidad en el RUT, siendo así, ahora tenemos que facturar todo lo que se venda electrónicamente. Sí, ya tienen la responsabilidad, todos tus ingresos deberían estar soportados con una factura electrónica o en su defecto con un POS electrónico. ¿Se puede emitir factura electrónica o POS electrónico a una persona que no está inscrita en el RUT? Sí, claro, tú puedes emitir sin ningún problema porque dentro de los requisitos para entregar una factura electrónica no está la obligación de estar registrado en el RUT. Ya es por cuestiones internas de la empresa que se necesitan algunos datos mínimos para llevar el control, pero si la persona te da los datos aún sin estar registrada en el RUT, tú puedes emitir la factura sin ningún problema. Si no te da los datos, pues ya tenemos que usar la herramienta mágica que es el 222 consumidor final. ¿Cómo sé que superé el tope de las 3.500 VT? Si varios de mis ingresos los obtengo en efectivo y no por el banco. Bueno, Jennifer, esto ya va más de la mano con la organización de tus finanzas personales, que tú puedas llevar un control de todos los ingresos que estás obteniendo, sea por medio de bancos, sea por medio de Nequi, sea por medio de DaviPlata, sea en efectivo o de la manera en la que lo estés recibiendo. Porque digamos que la encargada principal de detectar que se superan los topes, sea para ser responsable de ello, o sea para facturar electrónicamente, eres tú. Y la administración obviamente confía en que tú al monitorearlo vas a empezar a cumplir con la norma sin que te llegue un requerimiento, sin que te llegue una sanción, sin que te llegue una notificación. Entonces, como tú eres juiciosa, tú llevas tu control, me di cuenta que superé los topes, hay que gestionar todo lo que haga falta. Tú me dices, no, pues es que ellos no se van a dar cuenta porque pues yo estoy recibiendo los dineros en efectivo, no hay manera de que lo rastreen. Sí hay manera, porque si tú estás prestando un servicio, no sé, no me dices qué haces, si prestas un servicio y la contraparte te pide a ti una cuenta de cobro o algún soporte, ellos con ese soporte pueden ir y convertir ese documento en un documento soporte electrónico donde dicen que te compraron a ti. Entonces la DIAN allá va teniendo un registro de, ok, esta empresa le dio tanto dinero a Jennifer, y en ese caso pues ellos van teniendo una medio idea de esos ingresos que estás recibiendo en efectivo, además de lo que el banco reporta a tu nombre. Entonces, para evitar problemas y dolores de cabeza, lleva tu control tanto de ingresos en efectivo como de ingresos en bancos y asesórate con un contador para lo que viene si tú estás viendo que esas 3.500 VT se están acercando hacia ti. De todas maneras, los pagos en efectivo están limitados en el estatuto tributario. El artículo 771-5, si no estoy mal, igual se los dejo por acá. Última pregunta de Cristian Andrade. Hay veces que uno ingresa a un cliente en Alegra y aparece que el contribuyente con número de cédula se encuentra suspendido. ¿Qué se hace ahí? ¿Se le debe vender o no? Súper buena pregunta. Las suspensiones que hace la DIAN son por temas que mi cliente tiene con ellos y él debe solucionarlos porque al final él es el que se perjudica porque en el tiempo que esté suspendido pues va a tener algunos inconvenientes para soportar costos y gastos en sus declaraciones. Sin embargo, esa es obligación de él. Tu obligación según el RUT, según lo que dijo la DIAN, es que factures electrónicamente. ¿Qué es lo delicado? Cuando tú estás comprando, cuando tu empresa o tú como persona natural estás comprando, debes validar que el proveedor al que le estás comprando no sea un proveedor marcado por la DIAN como un ficticio, porque allí sí tendrías problemas legales, que esas personas que están marcadas como proveedores ficticios tienen inconsistencias muy delicadas en su contabilidad y están relacionados en su gran mayoría con lavado de activos, con maquillaje de información tributaria. Entonces, por el bien de tu empresa, por el bienestar de tu economía, no debes tener vínculo con ellos. La DIAN siempre publica un listado de los proveedores ficticios y sistemas como Alegra pues nos generan alarmas cuando los estamos creando de esos reportes que tienen en la DIAN. Si no es así, si no tienes un sistema tan óptimo como Alegra, entonces tu contador, el auxiliar, debe tener herramientas para poder consultar mes a mes ese listado y validar que no estés teniendo transacciones con proveedores
ficticio. Bueno, con esto terminamos las preguntas que nos quedaron pendientes por responder de nuestro webinar. Yo espero que haya sido nutritivo, que hayan aprendido un montón. Los quiero invitar a que puedan participar también en los comentarios, ampliando mucho más la información, contando las experiencias que ustedes han tenido con el post electrónico. Y no siendo más, recordarles que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @contados.oficial. En cada una de ellas creamos un contenido para que nos riamos, para que aprendamos y para que sigamos creando comunidad. Así que te espero por allá y en un próximo video nos vemos. Adiós.